Bueno, seguimos con otros problemas de potencial eléctrico. A ver, aquí nos dice halla la carga límite de una esfera con radio R irradiada con rayos ultravioletas y los electrones a causa del efecto fotoeléctrico se desprenden con energía cinética K y la carga del electrón G. A ver, para que se pueda escapar de una esfera con carga, un electrón que está cargado positivamente, sabemos que el potencial de la esfera cargada se mide por Q entre 4pi seno 0R. Entonces, para que se pueda escapar el electrón, que siempre va a ser atraído hacia la carga positiva de la esfera, tiene que salir con una velocidad suficiente y una energía cinética suficiente para vencer la energía potencial eléctrica. Bueno, y la energía potencial eléctrica es simplemente la carga del electrón por el potencial al cual se encuentra la esfera, que en este caso es B. Es decir, es EQ entre 4pi seno 0R. Y eso debe ser igual a la energía cinética. Es decir, la energía cinética debe ser igual o mayor a este valor. De aquí despejan Q y nos da la carga máxima que puede tener la esfera. Si es menor, escapa, y si es mayor, ya no puede escapar. Este problema nos dice qué carga se induce en la superficie de una esfera metálica puesta a tierra, ¿no? Tenemos esta esfera acá, por una carga puntual Q a una distancia L del centro de aquella. El radio de la esfera es R. Bueno, hay que hallar la carga que se induce. Lógicamente sobre esta carga se va a inducir una carga negativa, pues los electrones vienen por tierra y terminarán de este lado, ¿no? Bueno, se reparten, pero se concentran de este lado que está más cerca de la carga Q. Y la idea es, en este caso vamos a usar el método de imágenes para hallar esa carga Q inducida negativa en este lado. La esfera está puesta a tierra. Bueno, tenemos la carga Q, aquí tendríamos la esfera, y vamos a calcular sobre cualquier punto de la esfera, que siempre está el mismo potencial, porque es metálica y está a tierra, siempre está potencial 0, cualquier punto P. Y vamos a poner una carga imagen Q', que después vamos a ver que está a una distancia del centro y vamos a ver que al final cae dentro de la esfera. La distancia de Q a P es R, de Q' a P es R', ¿no? De aquí a aquí hay L, de aquí a aquí allá, y lo medimos por el ángulo θ, que forma el punto P sobre la esfera. ¿Cuál es el potencial en el punto P? Lógica, por estas dos cargas, la carga real y la carga imagen. Q entre 4pi en seno 0, la distancia es R, y Q' entre 4pi en seno 0, R', que es la distancia de aquí al P. R' y R cuadrado lo relacionamos con θ por la ley de coseno acá, usando R mayúscula y L, y para R' mayúscula y A, y el ángulo θ. Despejamos R y R', lo colocamos acá. Y sabemos que esta potencial debe ser 0 por cualquier punto P, es decir, para cualquier ángulo θ. Al hacer esto, bueno, ya hallamos una relación entre Q y Q'. Y vemos entonces que depende de Q es fija, y este término también es fijo, puede depender de R, L y el ángulo θ. Entonces esto es una constante. Entonces podemos relacionar este término al cuadrado igual a una constante al cuadrado por este otro término, donde estos términos que al cuadrado es una constante. Y esto se debe cumplir para todo θ. Y la única forma que se cumpla para todo θ es que cojamos la parte real, la parte de constantes, este término y este término de acá, los igualamos, y la parte que tiene θ, los términos con θ, deben ser iguales para todo θ. De hecho, si igualamos esto con esto, ya podemos despejar K cuadrado y nos queda igual a L entre A. Y de aquí nos queda entonces otra relación. Ahora tenemos que calcular A. Bueno, aquí se sigue trabajando con el álgebra, usando las ecuaciones, y al final, usando 7 y 8, llegamos a una relación cuadrática en A. La resolvemos y va a tener dos soluciones, ¿no? El signo más y el signo menos.
Una solución es R cuadrado entre L y la otra solución es L. L no puede ser porque estaría directamente sobre la carga Q. Y esto sí puede ser. R cuadrado entre L es menor que R, porque L es mayor que R. Es decir, estaría dentro de la esfera, a una distancia R cuadrado entre L. Y luego tenemos de la solución anterior, K cuadrado es igual a... No, de la 8 tenemos K cuadrado es igual a L entre R. Y A es igual a R cuadrado entre L. Y de 5 despejamos ya Q'. Nos queda menos Q entre K cuadrado. Y al final hallamos que Q' tiene que ser negativa. Igual a menos Q por la relación entre R y L. Con L mayor que R. Es decir, tiene que ser menor que Q. En este caso, no todas las líneas de flujo de Q minúscula van a terminar sobre la esfera. Parte de ellas terminan en el infinito. Porque está conectada a tierra, ¿no? Y la carga de Q no está envuelta por esta superficie metálica. Entonces la solución es Q' igual a menos QR entre L y A igual a R cuadrado entre L. A dentro de la esfera. Luego la parte B nos dice a la distancia L del centro de una esfera metálica cargada de radio R se encuentra una carga puntual Q1. La carga global de la esfera es Q2. ¿Cuál será el potencial de la esfera? Ahora es distinto, tenemos Q1 a una distancia L y la esfera cargada Q2, pero no está conectada a tierra. Y nos piden qué potencial tendrá esta esfera. Lógicamente no va a ser Q2 entre 4pi epsilon 0r, porque esta carga Q1 debería aumentar el potencial de la esfera porque es positiva, ¿no? Y está cerca de la esfera. Bueno, hacemos el método de imágenes. Sabemos que Q1 va a crear una imagen que llamamos Q3. Igual que hicimos antes, ¿no? Donde Q3 sería la carga inducida por Q1. Y vamos a usar el resultado anterior. Si ponemos Q3 igual a menos Q1 por R entre L a la distancia A, que era R cuadrado entre L, del centro de la esfera. Ahora hay un problema aquí, que la carga de la esfera, Q2, termina siendo Q2 más Q3, pero Q3 es negativo. Y la carga debería ser Q2. Entonces vamos a poner una carga imagen adicional en el centro de la esfera igual a este término positivo Q1 R entre L. De manera que ahora quede, aparte de esta carga Q3, quedaría una carga aquí Q4. Que estaría en el centro de la esfera. Y así la carga de la esfera termina siendo Q2. Y ahora tenemos que calcular el potencial de la esfera. A ver, aquí la esfera se supone que es una esfera aislada. El campo eléctrico dentro es cero, porque es una conductora. Así que el potencial de la esfera es constante. El potencial en la superficie es igual al potencial en el centro. Entonces podemos calcular el potencial en el centro debido a las cargas. Tenemos las cargas reales Q1 y la carga Q3 inducida, la carga real Q2 y la otra carga imagen Q4. Entonces tenemos que ver todo el potencial en el centro. Q2 es directamente Q2 entre 4pi epsilon 0r. Q4 que está en el centro también produce en la superficie un potencial Q4 entre 4pi epsilon 0r. Y luego tenemos el potencial de Q1 más el potencial de Q3. Q1 era esta carga y el potencial de Q3 que sería la carga inducida. Ahora habíamos puesto la carga inducida igual a esto y a la distancia de R cuadrado entre L, ¿no? Si lo ponemos del resultado anterior, sabemos que eso fuerza a que el potencial del F combinado de esta carga imagen con esta dé un potencial cero sobre la superficie de la esfera. Entonces, el potencial de la carga Q1 más la imagen Q3, como usamos los resultados de la parte A, debería dar 0. Y al final nos queda solamente este resultado.
Luego Q4 es Q1 entre R entre L, sustituimos y nos queda esto de aquí, ¿no? Eso simplemente es el efecto de Q2, la carga sobre la esfera y el efecto de Q1. Entonces vemos que las cargas inducidas no tienen efecto. De hecho, podemos hacer este cálculo sin usar imágenes directamente, tomando en cuenta que tenemos la carga Q2 sobre la esfera, y esta carga Q va a inducir esta carga. Esta sería la carga Q3. Ahora, como la esfera está aislada, la carga Q3 que va a inducir la esfera, aparte de la carga Q2, omitiendo la carga Q2, ella es una esfera neutra. Entonces esta carga Q tiene que inducir una carga negativa de este lado y del lado opuesto más lejano la carga positiva, ¿no? Porque la esfera es neutra aparte de la carga Q2. Entonces podemos calcular, igual que antes, el potencial de la esfera en la superficie como el potencial en el centro, ¿no? Y en este caso sería debido a Q, debido a estas dos cargas negativa y positiva inducidas, y de la carga Q2. De la carga Q sería Q entre 4π seno 0L, de la carga Q2 4π seno 0R, y de las cargas inducidas. Ahora, de las cargas inducidas es 0. Recuerden que el potencial es un escalar y solo depende de la carga y de la distancia de la carga al punto. Como estamos aquí en el centro, la distancia de estas cargas al punto siempre es el radio R mayúscula. Todas estas cargas tienen la misma distancia. Y esta carga se compensa con esta, es decir, el potencial de este es el negativo del potencial de este en el centro. Entonces se anula. Y de nuevo vemos que las cargas inducidas no tienen efecto, ¿no? Luego la parte C nos dice, es otro caso. Ahora nos dice que tenemos una esfera metálica de radio R cuya carga es Q. Tenemos esta esfera metálica de radio R con carga Q. Y se encuentra una carga puntual Q1 a una distancia L. Perdón, aquí. Y Q minúscula se encuentra a la distancia L del centro de esta esfera. Y luego esta esfera se rodea por una capa metálica esférica, es decir, un cascarón puesta a tierra cuyo radio interior es 2L y el exterior es 3L. Y de nuevo determina el potencial de la esfera, de esta esfera interior. El cascarón está a tierra. Y tenemos dos cargas, Q minúscula y Q mayúscula, que es la carga sobre la esfera interior de radio R. De nuevo, sabemos que esta carga positiva Q puntual y esta carga Q sobre la esfera van a inducir una carga negativa sobre el cascarón en la cara interna. Y como están encerradas totalmente por el cascarón, la carga inducida tiene que ser el negativo de Q más Q mayúscula, ¿no? Y para hallar el potencial de la esfera vamos a usar otra vez superposición y los resultados anteriores. Por ejemplo, habíamos trabajado, teníamos una esfera aislada y una carga puntual Q a una distancia L. Y habíamos tenido este resultado. Te vamos a usar este resultado. Solo vamos a cambiar Q2 por Q y Q1 por Q minúscula. Y obtenemos ya el campo debido a Q sobre esta esfera, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos que agregar? Bueno, la otra carga, que sería la carga inducida negativa en esta cara interior. Y toda esta carga negativa, no va a ser uniforme porque esto no está en el centro, pero no importa, porque toda esta carga negativa siempre va a estar a la misma distancia, en este caso 2L. Entonces el potencial debido a la carga inducida negativa es simplemente 1 entre 4π seno 0, la carga menos Q mayúscula más Q minúscula entre la distancia que es 2L. Y luego ahora sumamos ambos potenciales
y ya nos da el potencial de la esfera interior. De hecho, vemos que, por ejemplo, si esta carga Q positiva fuese igual a la Q mayúscula, este término se anula y simplemente nos quedaría el efecto de la carga Q mayúscula que está en la esfera R. Las cargas inducidas no tendrían efecto tampoco. En este es parecido, solo que trabajamos con superficies cilíndricas metálicas e infinitas, que son concéntricas. El radio de la superficie exterior de este cilindro hueco exterior es 2R y el interior es R. La densidad superficial de carga en la superficie interior es sigma, es decir, que este cilindro, la superficie tiene una densidad de carga positiva sigma y la exterior está conectada a tierra. Determina el potencial de la superficie exterior. Bueno, el potencial del cilindro interno, porque el externo está a tierra y sería cero, ¿no? Luego, esta carga positiva, que es superficial, va a inducir una carga negativa en la superficie interior del cilindro puesto a tierra, ¿no? Como este cilindro encierra totalmente esta carga superficial, la carga inducida también va a ser la misma que esta. Luego, esta carga negativa, ¿qué va a hacer esta carga negativa? Que va a bajar el potencial de la superficie exterior de esta superficie, porque está rodeada por esta carga negativa. Luego, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos cuál es el potencial de un cilindro conductor infinito con densidad de carga sigma, y sabemos que es este valor. Se puede expresar en función de la distancia radial de esta forma, donde R0, esto ya lo vimos en un problema anterior, donde R0 es el radio de referencia, y en R igual a R, bueno, en R igual a R sería esta superficie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como esta es una referencia, podemos poner R0 igual a 2R, la superficie del cilindro exterior. Le ponemos R0 aquí 2R, y sabemos que entonces este voltaje en R0 sería el voltaje en 2R que está a tierra y por tanto lo consideramos 0. Y al final entonces nos queda simplemente sigma R entre el seno 0 logaritmo neperiano de 2. De hecho podemos verificar que, bueno, no, esto ya está a tierra y por tanto tiene que ser 0. Por cierto, aquí la carga inducida tiene que ser la misma, ¿no? Esto es, la densidad no puede ser la misma, aquí hay un error, porque la carga inducida va a ser la misma carga positiva acá, solo que negativa, y como esta área es mayor, la densidad tiene que ser menor. Digamos que esta es una densidad, vamos a llamarlo negativa, ¿no? Que es distinta a esta, pero la carga total sí tiene que ser igual. A ver, este ahora se trata de una esfera de radio R que está cargada con densidad volumétrica ρ positiva. Halla la dependencia entre el potencial de la esfera y la distancia hasta su centro. En cualquier punto P, una distancia R que va desde el interior al exterior de la esfera. Bueno, vamos a hallar el potencial integrando el campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo tenemos y es muy sencillo, entonces es más fácil partir del campo eléctrico para luego integrar y hallar el potencial. El potencial sería menos la integral desde infinito hasta R de E de R de R. E de R punto de R, o sea, el campo eléctrico sabemos por la simetría va a ser radial y por tanto este producto punto daría E de R de R. Con B en infinito igual a 0. Entonces partimos de R menor que
el radio R mayúscula de la esfera, es decir, dentro de la esfera. Bueno, aquí hacemos la integral desde menos la integral desde infinito. Vamos desde el exterior, es decir, desde el infinito hasta R mayúscula de R, porque recuerden que el campo eléctrico de R varía si es en el interior o en el exterior. Entonces aquí estaríamos en el exterior. Una distancia radial aquí, un punto P fuera de la esfera. Este sería el exterior y luego integramos desde R mayúscula a R minúscula dentro de la esfera. Bueno, los campos fuera de la esfera, el campo eléctrico es muy sencillo, sería la carga total Q de la esfera entre 4πx sin 0 R cuadrado. Y este lo sabemos, dentro de la esfera sabemos que es R minúscula entre 2x sin 0. La carga total aquí sería Q. Bueno, esta integral queda 1 entre R, esta queda R cuadrado entre 2 y se evalúan y obtenemos ya este resultado. Bueno, aquí hemos usado que dentro de la esfera es esta función y fuera de la esfera es esta otra. Y esto, bueno, se puede simplificar más y al final hallamos este valor en función de sin, de ρ. Y luego tenemos el otro caso para un punto R mayor que R, es decir, fuera de la esfera. Bueno, aquí simplemente tenemos que trabajar con el campo eléctrico fuera de la esfera, que es este, y evaluamos entre infinito y R minúscula. En este caso R minúscula está fuera de la esfera. Y nos queda simplemente Q entre 4π seno 0 R minúscula. Y Q lo podemos expresar como es la carga total de la esfera, 4/3 de pi R al cubo por ρ. Y al final nos queda esta otra expresión. A ver, este es parecido, solo que con cilindros. Tenemos un cilindro infinito de radio R que posee una carga con densidad volumétrica ρ positiva y está rodeado por una superficie cilíndrica puesta a tierra, que sería esta de aquí, también concéntrica, coaxial con el cilindro, y de radio R mayúscula. Halle la dependencia entre el potencial del campo para dicho sistema y la distancia hasta el eje del cilindro. Bueno, como aquí usamos R minúscula y R mayúscula, vamos a llamar a esta distancia radial X. Y tendríamos tres casos: X menor que R minúscula, X mayor que R minúscula pero menor que R mayúscula, y X mayor que R mayúscula. Partimos del campo de este cilindro con densidad volumétrica, que la sabemos, el campo eléctrico depende si está dentro del cilindro o fuera del cilindro. Y luego, para el potencial, de nuevo integramos el campo eléctrico. Vamos desde una referencia x0 hasta x. Y lo vamos a expresar al final en función de x0. En este caso, vamos desde una distancia x0 radial hasta el radio R minúscula. Y luego vamos de R minúscula hasta la distancia X, es decir, este sería un punto X dentro de este cilindro. Y este sería el potencial fuera, ¿no? Luego B de X, entonces E de X aquí sería, tenemos que usar esta forma, porque estaríamos fuera del cilindro, de este cilindro de radio R minúscula. Tenemos que usar esta fórmula para E de R y integral. Entonces nos queda la integral aquí de X entre X. Y luego dentro del cilindro R tenemos que usar esta otra y nos queda la integral de X de X.
Entonces b de x sería esta integral más b de x en x0. Bueno, estas integrales son muy simples, se evalúan. Y vamos a poner, por simplicidad, vamos a poner x0 justamente a la distancia r mayúscula. Porque si lo ponemos a la distancia r mayúscula, el potencial en x0 no debería dar 0 porque esto está a tierra. Entonces este término sería 0. Y x0 sería r mayúscula. Entonces colocamos x0, x mayúscula, esto lo ponemos a 0 y esto lo arreglamos y obtenemos este valor. Entonces esto sería para x mayor que 0 y menor que r dentro del cilindro. Y luego tenemos el caso de x mayor que r minúscula, menor que r mayúscula. Hacemos lo mismo. Integramos de x0 a x. Solo que ahora estamos siempre fuera del cilindro, porque x es mayor que r minúscula. Entonces la fórmula que usamos es esta, más el potencial en x0. Aquí nos quedaría entonces de x entre x, nos queda el logaritmo neperiano, evaluamos y obtenemos este resultado. De nuevo ponemos x0 en r con b en x0 igual a 0 y obtenemos el otro potencial para x mayor que r minúscula menor que r. De hecho, podemos verificar para ver si tiene sentido, consistencia la fórmula. Evaluamos en x igual a r este valor. Sustituimos x por r mayúscula. Nos quedaría el logaritmo neperiano de 1 que es 0. Y es lógico porque en x igual a r tiene que dar 0. Y en r, si evaluamos en r minúscula, nos da este valor que debería coincidir con este evaluado x en r minúscula. De hecho, si la fórmula 5 la evalúan en x igual a r minúscula, les da este valor y coinciden, ¿no? Y luego tenemos el caso de x mayor o igual que r mayúscula. Es decir, que para el cálculo del campo eléctrico ahora tenemos que incluir el cilindro exterior de radio R mayúscula que tiene una carga inducida negativa. En este caso esa carga va a ser superficial, porque esto tiene una carga positiva, esto tendrá una carga en la cara interior negativa superficial sigma. Y sabemos que el campo eléctrico que produce esto fuera de ella es simplemente, esto ya lo hemos hecho, es sigma entre epsilon 0 r mayúscula entre x, para x fuera del cilindro conectado a tierra. Entonces sigma sería la carga inducida superficial, que es negativa. Y luego vamos a usar superposición y al campo eléctrico del cilindro interior le agregamos el campo eléctrico del cilindro exterior concéntrico. Luego, ¿qué hacen? ¿Cuál va a ser la carga inducida? Bueno, como este cilindro exterior envuelve completamente el cilindro interior, si el cilindro interior tiene una carga Q y esa carga interior se calcula como la densidad volumétrica por el volumen, sería el volumen de este cilindro macizo que tiene área pi r minúscula al cuadrado por la longitud, porque es un cilindro, y eso va a ser igual a la densidad de carga inducida, que es negativa, por la superficie de este cilindro exterior, que es la circunferencia 2pi por r por la longitud. Y de aquí hallamos una relación entre sigma y ρ, que la podemos colocar acá. Y si la colocamos nos damos cuenta que este término es negativo, este va a dar positivo y se anulan y va a dar 0. Para x mayor o igual que r, y tendríamos lo que se llama un efecto de apantallamiento, porque el potencial desaparece y se va a 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.